Pues aquí estamos lunes y ayer fue la fiesta de Santa Rosa de Lima, que me imagino fue grandemente celebrada en Perú, la primera santa de América. Yo hace muchos años tuve una de esas intuiciones en la comunión de los santos de la figura esta de Santa Rosa. Y me acuerdo mucho en México, en la iglesia de los dominicos de Santa Rosa de Lima, en la Ciudad de México, Colonia Condesa, donde grandes amigos míos aún viven. Una tarde caminando veo mucha gente muy interesante, ¿eh? Y eran gitanos de Perú, de Lima, celebrando la fiesta de Santa Rosa y bailando, una cosa que nunca me he olvidado de esa escena, ¿no? Y entonces yo en 2008 quise y tuve la oportunidad de visitar Lima. Mi meta principal era en verdad conocer el convento de San Martín de Porres, o Porras, como yo creo que es más correcto, ¿no? Que había sido mi primer santo de devoción cuando yo tenía como 10 años, en el año 63. Creo que fue que el Papa Juan XXIII lo canonizó. Y como he dicho, pasaron unas caricaturas, muñequitos, decimos nosotros, ¿no? En el catecismo de mi iglesia, tenía 10 años, y veo este santo de color negro y me llamó mucho la atención y me volví muy devoto de él. Y después mi mamá también, etcétera. Y entonces yo visité los lugares de San Martín de Porres en Lima, pero los que vean esto en video ven parte de un tríptico que yo me compré en Lima, recién llegado esa misma tarde, de Santa Rosa de Lima. El tríptico mismo es ella, muy bonita, flanqueada por San Miguel, según me dijo el que me lo vendió, Arcángel, y San Uriel, un cuarto de los grandes ángeles, además de Rafael y Gabriel, un ángel muy interesante, ¿eh? Así que es muy bello esta imagen de Santa Rosa. Aquí hay una foto que ustedes conocerán mejor que yo, ¿no? De la celdita que se fabricó ella, contemporánea de San Martín y de Juan Macías. Dice que con sus propias manos construyó esta ermita con ayuda de su hermano Fernando. Dice aquí hacía oración y fue visitada muchas veces por el niño Jesús. Aquí alternaba sus cánticos con un misterioso ruiseñor. Desde aquí oía y veía las misas que se celebraban en otros templos de la ciudad. Así que fíjense que esta santa, de la cual no pretendo ser un gran conocedor, es una historia muy interesante. Murió creo que a los 31 años. Aquí tienen la foto de un librito que tengo yo de ella, con la cara muy maltratada. Parece que ella se ponía pimienta y no sé cuántas cosas en la cara para un poco desfigurarse. No son penitencias a veces extremas, ¿no? Y solo les leo una cosita que subrayé en este librito que compré probablemente en el mismo convento de ella o iglesia de ella. Y
La examinaron en un momento y pues ella reconocía que estaba unida con su Dios. Le preguntó, dijese, qué figura tenía Dios. Dijo que era como un mar infinito y que no sabía más declarar. Yo cuando tuve esa experiencia en 2004 de mi mamá muerta ya 30 años, precisamente lo que yo experimenté durante varios días era que el amor, Dios es amor, el amor que yo sentía y mi mamá en el lugar donde estaba ella, muchas veces hablamos está en la gloria, pero yo lo que más capté, sentí, era que era un mar infinito y que yo podría haber meditado sobre esto durante toda mi vida y no me hubiese bastado. Así que dice Santa Rosa que no sabía más declarar, no podía decir más de que Dios era un mar infinito. Imagínense ustedes, y no son las únicas personas que han tenido esta experiencia de mar infinito. También la Biblia habla un poco de eso, ¿no? El conocimiento será como en la tierra de Dios, como las aguas cubren el mar. Pero obviamente hay que recordar a Santa Rosa de Lima como una gran santa, un ejemplo grande de lo que es amar a Dios, hacer hasta locuras por Él, ¿no? Creo que decía San Bernardo, somos payasos por Cristo, ¿no? O sea, la vida cristiana a veces hay que tomarla con este sentido del humor, de que las cosas del otro mundo, las cosas de Dios, no son las cosas de la tierra, y a veces siendo un poquito locos por Cristo, ¿no? Como San Pablo también dice, nos tienen por locos, etcétera. Pues estamos en este mundo misterioso de Dios, que sus caminos no son nuestros caminos. Y con eso ya debo de dejar de hablar de Santa Rosa, porque hoy precisamente es la fiesta de San Bartolomeo. Yo quería hablar de él. Probablemente, posiblemente regrese al tema de los eremitas o lo termine de Italia que estaba hablando yo. Pero quería hablar de San Bartolomeo por varias razones. Una de las cuales es que eh, yo pertenecía y todavía tengo grande simpatía y algunos vínculos con la comunidad de Sant'Egidio, que está basada en Roma, pero dispersa por todo el mundo, también en Perú, en El Salvador. Llevaron la causa de Monseñor Romero hasta los altares, construyeron un gran monumento allí, han sido mediadores de paz en muchos lugares, una gran comunidad, y tienen precisamente una basílica encomendada por el Vaticano a ellos, como han encomendado otras basílicas. Es una comunidad muy importante, Sant'Egidio. Y en la Basílica de San Bartolomeo, que está en la isla Tiberina, es una isla en el medio del Tíber, el río Tíber en Roma, donde está también un gran hospital de los hermanos Frate Bene Fratelli. Tienen la basílica básicamente dedicada a los mártires del siglo XX. Y aquí ven un ícono hecho por una abogada vuelta iconógrafa de la comunidad de Sant'Egidio, y muestra los mártires cristianos, no solo católicos, pero griego-ortodoxos, protestantes, etcétera, del siglo XX. En la parte inferior a la derecha
Está la figura de Monseñor Romero, que ellos tienen el misal de él y otras cosas de su misma muerte, ¿no? El mismo asesinato en El Salvador. Y al lado de él está Martín Lutero King. Y hay otros más, y el lema arriba dice: a través de la gran tribulación. Esto viene de Apocalipsis 7, verso 14. Entonces dice que todos sean uno, refiriéndose al ecumenismo de que todas las confesiones cristianas se unan, no seamos divididos, ¿verdad? Y entonces aquí pues ponen escenas reales, ¿no? De los santos. Y si se fijan, si ven esto, pues todos los santos están vestidos en colores diferentes, unos trajes diferentes del oriente, de donde sea, de Europa. Los soldados todos iguales, vestidos de verde con cascos y fusiles y cosas así. Entonces es un gran documento. Yo me leí todo el libro de los mártires del siglo, el siglo del martirio de Andrea Riccardi, con 2 Cs, el fundador de esta comunidad cuando él tenía 18 años, en el año 68. Un gran profesor y un gran espiritual de la iglesia, líder, amiguísimo de Juan Pablo II, que fue el que le encomendó que escribiera un libro con acceso libre a los archivios, ¿no? Del Vaticano sobre todos los mártires de Rusia, de Siberia, de Europa Occidental, de todas partes. Pero hablando de entonces ahí está, es una de las 4 iglesias en Roma que tienen restos de uno de los apóstoles. La otra siendo la de San Pablo, San Pedro, y la de Santiago el Menor y Felipe en Santi Apostoli, no tan lejos de este lugar. Pero San Bartolomeo está identificado con Natanael. Y Natanael es el que confiesa que Jesús es el Mesías en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y es muy interesante porque ustedes conocerán este relato que Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le responde Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberme dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Se me está acabando el tiempo, pero le explico lo más breve y claramente posible lo que yo creo que sucede aquí. Estar bajo de una higuera en Israel es estar estudiando la Biblia y especialmente la Torá. Y el gran engañado y engañador que hay en estos capítulos del Génesis del 28 al 32 es Jacob. Él engaña a su hermano, le roba la primogenitura, después su tío Labán lo engaña a él. Es una historia total de engaños. Y Jesús le dice a Natanael que él no es un hijo de Jacob o un hijo de Israel lleno de engaños, sino que es verdadero. Y te vi debajo de la higuera y estabas leyendo el cuento cuando Jacob ve una escala con ángeles subiendo y bajando sobre él. Y entonces algunos expertos han pensado que Jesús le ha dicho a Natanael, le ha indicado que él sabía lo que él estaba estudiando debajo de esa higuera cuando lo vio Jesús. Y por eso se espanta
Natanael y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y después Jesús incluso alude a los cielos abiertos y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, ¿no? El nuevo Israel, vamos a decir. Así que ahí brevemente les he explicado un poquito algo de este santo de hoy, Natanael. Gracias.